Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Prólogo. Lo tienes. Aquí tienes la versión editada con los elementos chinos adaptados para un toque más occidental, conservando cuidadosamente tu trama original. Capítulo 1. Prólogo. En el corazón del centro de Amiton, Mark caminaba por la calle bañada por el sol, con la mano de su hermanita firmemente agarrada a la suya. Era mediodía y el sol de verano caía sin piedad, quemando el asfalto y haciendo vibrar el aire con el calor. Mark soportaba las temperaturas sofocantes, el sudor empapando su camisa y goteando por su rostro. Incluso los perros callejeros que vagaban por las aceras parecían miserables, con la lengua colgando mientras jadeaban bajo el calor opresivo. Pero a diferencia de los adultos y perros cansados, la pequeña Lily permanecía impasible ante el calor abrasador. Saltaba junto a Mark, tarareando una alegre melodía e irradiando energía juvenil. Ah, si pudiera volver a ser joven, pensó Mark con un suspiro cansado. Supongo que me estoy haciendo demasiado viejo para esto. Ya ni siquiera puedo pasarme la noche en vela sin sentirme fatal. Para Mark, un autoproclamado gamer y entusiasta de la cultura pop, trasnochar viendo series o jugando videojuegos era algo habitual. Por desgracia, su cuerpo, ya no tan resistente como antes, empezaba a resentirse. Al ver a Lily disfrutar de la despreocupada alegría de las vacaciones de verano, Mark sintió una punzada de nostalgia. Recordó una época en la que podía pasarse días enteros pegado al ordenador, casi sin dormir ni comer. Pero ahora, las exigencias de su trabajo y las presiones de la vida adulta le habían pasado factura. Sus habilidades para los videojuegos se habían debilitado, sustituidas por la constante necesidad de recuperar el sueño. Por eso valoraba cada oportunidad de escapar al mundo virtual en su tiempo libre. Las ojeras se habían convertido en algo permanente, lo que le valió el apodo de hombre panda por parte de sus divertidos compañeros. Helado, helado, compra tu helado aquí. Justo cuando estos pensamientos rondaban la mente de Mark, una pegadiza melodía sonó al otro lado de la calle, atrayendo su atención hacia una heladería. Mark, quiero un helado. Lily, siendo una niña, quedó instantáneamente cautivada por la melodía. Miró a Mark con grandes ojos suplicantes. Mark, ¿me das un helado, por favor? Eres una golosa. Mark rió entre dientes y, tomando la mano de Lily, la condujo hacia la heladería al otro lado de la calle. Vamos, te traeré una bola. Sí. Lily agitó su pequeño puño en el aire, rebosante de emoción. Riendo y charlando, cruzaron la acera, ansiosos por un refrescante postre. Pero en ese preciso instante, una bocina sonó, rompiendo el ambiente alegre. Mark giró la cabeza y vio una camioneta oxidada que se dirigía a toda velocidad hacia ellos, ignorando descaradamente el semáforo en rojo. Lily se quedó paralizada, con el rostro marcado por el miedo. El corazón de Mark dio un vuelco. Instintivamente, extendió la mano hacia Lily, con la intención de apartarla del camino. Pero los efectos acumulados de años de privación del sueño y de haberse exigido demasiado lo alcanzaron de repente. Un dolor agudo y agonizante le desgarró el pecho, inmovilizándolo. ¡Oh, no! Mientras la camioneta se acercaba a una velocidad aterradora, Mark apretó los dientes y, con una última descarga de adrenalina, empujó a Lily para apartarla del peligro. Se oyó un chirrido de frenos, un choque ensordecedor, y entonces el mundo estalló en un caleidoscopio de dolor y ruido. Mark yacía tendido en el suelo, con la cabeza dando vueltas y la parte inferior del cuerpo entumecida. Percibió vagamente la sensación cálida y pegajosa que se extendía por su abdomen. Mark. El grito aterrorizado de Lily rompió la niebla. Luchando por abrir los ojos, Mark vio el rostro bañado en lágrimas de Lily y un horrible amasijo de carne destrozada, ropa hecha jirones y huesos rotos a pocos metros de distancia. Hacía solo unos instantes, esos vaqueros desgarrados estaban intactos. ¿Voy a morir? Una extraña sensación de calma se apoderó de Mark al enfrentarse a la cruda realidad. Morir joven significaba escapar de años de lucha y penurias. No pudo evitar pensar que sus compañeros de trabajo incluso podrían envidiarlo. Pero morir así, roto y destrozado, esa era una forma verdaderamente patética de morir. Se estremeció al pensar en cómo sus padres manejarían sus restos. Seguramente no lo recogerían como atropellado, ¿verdad? Cargando, completado. Digitalización del cuerpo exitosa. ¿Eh? Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Mark.
Creía haber oído una voz, pero con los gritos desgarradores de Lily llenando sus oídos, no podía estar seguro. Tal vez solo era un transeúnte filmando su espantosa muerte para algún vídeo morboso en línea. Lily, por favor, no llores. Con ese pensamiento en mente, Mark extendió la mano para consolar a Lily, pero el entumecimiento inicial había dado paso a un dolor insoportable. Incluso el más mínimo roce era insoportable. Cargando, completado. Ajuste corporal completado, receptores del dolor bloqueados con éxito. El persistente zumbido que había estado molestando a Mark se intensificó, confundiendo aún más sus pensamientos. Una ola de mareo lo invadió y el mundo comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Fue entonces cuando comprendió el verdadero horror de la muerte. Así que esto es todo. Yo, no quiero morir. Cargando, completado. Modo de juego establecido en modo supervivencia, pérdida de todos los objetos y experiencia al morir. Hay tantas cosas que no he hecho. Cargando, completado. Módulo Harvestcraft de pan desbloqueado. Tantos lugares que no he visto. Cargando, completado. Módulo Biome So Plenty desbloqueado. Lily, lo siento mucho. Ya no estaré ahí para ti. Si mamá y papá no vienen, usa el mapa para encontrar el camino a casa. Cargando, completado. Módulo de minimapa desbloqueado. Son esas malditas corporaciones, haciéndome trabajar hasta la muerte. Todo esto es culpa suya. Si alguna vez tengo la oportunidad, yo, cargando, completado. Módulo de avaritía desbloqueado. La voz de Mark se apagó, sus ojos perdieron el enfoque mientras los llantos de Lily se alejaban. Quería bromear, decirle algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. La oscuridad lo envolvió, tragándolo por completo. Solo quedaba la oscuridad. 1 comentario 0 comentarios. Votar queda 1 Chapter 2. Chapter 2. Capítulo 2. El sol se ocultó tras el horizonte, pintando el cielo con vetas naranjas y violetas. Incluso las nubes tenían bordes dorados, y sus formas se definían nítidamente contra la luz menguante. Mark, recién despertado, sintió una oleada de desorientación. Las preguntas fundamentales sobre la existencia daban vueltas en su cabeza. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Sus últimos recuerdos eran de aquel terrible momento antes de su muerte. Había intentado decirle algo a su hermana, consolarla, pero entonces todo se volvió negro. Ahora se encontraba en aquel lugar extraño y desconocido. Esto definitivamente no era la Tierra. Hasta donde alcanzaba la vista, el mundo estaba hecho enteramente de bloques. No, ¿esto puede ser real? ¿De verdad estoy en Minecraft? Mark miró incrédulo el paisaje de bloques. Como ávido jugador, lo reconoció al instante. Siempre había fantaseado con vivir en el juego, pero nunca pensó que realmente sucedería. Vale, lo primero es lo primero. Hay que darle un puñetazo a un árbol, ¿no? Guiado por su instinto de jugador, Mark se centró en un árbol perfectamente cuadrado que estaba cerca. Dudó un instante, una duda repentina lo invadió. Miró su mano, una sensación de incertidumbre lo invadió. Un momento, murmuró. ¿Se supone que debo partir este árbol a puñetazos con mis propias manos? ¿Es eso siquiera posible? En cuanto le vino ese pensamiento a la mente, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Sintió como si su cerebro se partiera en dos. Entonces, en un destello de luz blanca, una figura cuadrada se materializó frente a él. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Mark retrocedió sobresaltado, pero había algo extrañamente familiar en la figura. Fue como si un instinto se activara. De repente, tuvo una perspectiva diferente. Una vista en primera persona de Steve, el personaje predeterminado de Minecraft. Podía ver las barras de salud y hambre de Steve, su inventario e incluso un minimapa en la esquina de su visión. A través de los ojos de Steve, Mark incluso pudo ver su propio cuerpo de pie a pocos metros de distancia. Mark miró fijamente la figura cuadrada, desconcertado. Un pensamiento descabellado cruzó por su cabeza. Un momento, acabo de renacer con un Steve stand. Recordaba haber leído sobre los stands en algún anime. Eran como manifestaciones físicas de la fuerza de voluntad o el espíritu de una persona. Quizás su amor por Minecraft había desencadenado de alguna manera este Steve stand. Y de alguna forma, instintivamente supo controlarlo, incluso mejor que a su personaje en el juego. ¡Wow! Esto es increíble. Mark sintió una oleada de emoción. Era como esa sensación de llamar para decir que estás enfermo en un día de nieve y pasarte todo el día jugando videojuegos. Pura felicidad. Con Steve a su lado, las dudas de Mark se desvanecieron. Era hora de ponerse manos a la obra. Lo primero es lo primero.
Talar los árboles. Controlando a Steve, Mark se acercó a un árbol cercano y agitó su mano derecha. En cuestión de segundos, el árbol se deshizo en un montón de troncos, que Steve recogió automáticamente. A continuación, Mark abrió el inventario de Steve. Fabricó unas tablas de madera y una mesa de trabajo. Luego, sus ojos se posaron en las ranuras de equipo de Steve. Había una ranura para la mano secundaria. En el juego, podías equipar un escudo en esa ranura. Una idea comenzó a formarse en la mente de Mark. Sabía que existían diferentes versiones de Minecraft. Las versiones antiguas eran más sencillas y se basaban en reflejos rápidos para el combate. Las versiones más recientes tenían más objetos y funciones, como escudos. A juzgar por el mundo que le rodeaba, Mark dedujo que debía tratarse al menos de la versión 1.12, o incluso de una más reciente. Pero enseguida se dio cuenta de que estaba equivocado. Acababa de fabricar un pico de madera y extraer adoquines para hacer herramientas de piedra cuando apareció un zombi. Había matado incontables zombis en el juego, pero esto era diferente. Esto era real. Sintió una descarga de adrenalina mientras guiaba a Steve, blandiendo su espada con una velocidad increíble. El zombi no tuvo ninguna oportunidad. Dejó escapar un gemido escalofriante y se convirtió en un montón de carne podrida. ¡Guau! Eso fue rápido. Mark estaba asombrado. La velocidad de ataque de Steve era increíble, incluso más rápida que la de algunos de los personajes más veloces de otros juegos. Parecía que este mundo no seguía ninguna versión específica de Minecraft. Era como una mezcla de características de diferentes versiones. Con eso en mente, Mark comenzó a explorar su entorno. El mundo era idéntico al del juego, hasta el más mínimo detalle. El sol cuadrado pendía en el cielo, iluminando nubes igualmente cuadradas. Los árboles, la tierra, todo estaba hecho de bloques perfectamente formados. Era increíblemente organizado, como una especie de arenero gigante meticulosamente diseñado. Mark se encontró en un bosque. Por suerte, el punto de aparición era bastante bueno. Había muchos árboles alrededor. Al acercarse la noche, Mark decidió quedarse cerca de su punto de partida. Cortó algunos árboles más, con la intención de construir un refugio sencillo y prepararse para pasar la noche. Pensó que podría recoger algunas manzanas para la cena una vez que las hojas cayeran. Mientras Steve cortaba los árboles, Mark notó algo extraño. Debajo de uno de ellos crecían unas extrañas pilas de plantas. Las separó y, de repente, brotaron un montón de frutas y verduras. Pepinos, brócoli, repollo, frambuesas, uvas, casi llenaron la mitad del inventario de Steve. ¿Eh? Mark se quedó mirando el inesperado botín. ¿Es esto, la cosecha de Pam? Su mente iba a toda velocidad. Primero el minimapa, del que casi se había olvidado, y ahora esto. ¿Acaso sus últimas palabras, esos pensamientos que tuvo justo antes de morir, se estaban convirtiendo de alguna manera en modificaciones en este mundo? Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 3. Chapter 3. Capítulo 3. Mark estaba atónito. Sus últimas palabras, se habían convertido en un paquete de mods en este mundo. Esto es una locura. ¿De verdad mis pensamientos moribundos se acaban de convertir en mods? Exclamó. Sintió una oleada de frustración. Debería haber pedido más cosas antes de morir. ¿Por qué no pedir el mod equivalente Exchange o algo así? Con una mezcla de incredulidad y fastidio, Mark se quedó allí un momento, intentando asimilarlo todo. Finalmente, suspiró. Ya no había nada que pudiera hacer. Al menos no había aparecido en medio de una cordillera ni nada parecido. Mientras Mark existía como Steve Stan, se dio cuenta de que podía realizar varias tareas a la vez, igual que en un videojuego. Mientras Steve talaba árboles, Mark podía pensar en lo que significaban todas esas modificaciones para su supervivencia. Conocía bastante bien el mod Harvestcraft de Pam. Ya había jugado en servidores con ese mod. Añadía un montón de cultivos nuevos, utensilios de cocina y recetas. Estaba genial, la verdad, pero había un problema. Pam's Harvestcraft hizo que los alimentos originales fueran menos saciantes. Incluso cosas tan simples como las patatas, las manzanas y las zanahorias no te llenaban tanto a menos que fabricaras utensilios sofisticados y prepararas comidas elaboradas. Y fue entonces cuando Mark se dio cuenta del mayor problema. No recordaba ninguna de las recetas de crafteo de Pam's Harvestcraft. En el juego, podía buscarlas en internet. Pero aquí, atrapado en el Minecraft real, no tenía guías, ni wikis, nada. Mark sabía que no era el mejor jugador de Minecraft.
Recordaba las recetas básicas de creación del juego original, pero cuando se trataba de mods, con sus cientos de nuevos objetos y recetas, la cosa cambiaba. Nadie podía recordar todo eso. Esto no está bien, murmuró. La falta de recetas de crafteo le afectó mucho. Ojalá hubiera instalado Just Enough Items o Not Enough Items antes de morir. Esa mesa de crafteo con la tecla G me habría salvado la vida ahora mismo. Con Harvestcraft de Pam, probablemente podría lidiar. De todas formas, no le entusiasmaba mucho esa modificación. Se trataba principalmente de conseguir más patatas. Si 3 patatas asadas no eran suficientes, podía comerse 10, ¿no? Pero eran los otros mods los que le preocupaban. Como avaritía. Sin las recetas de fabricación, tan solo el catalizador infinito podría mantenerlo atrapado en un solo lugar para siempre, y probablemente terminaría muriendo de hambre. Mientras Mark se preocupaba por crear recetas, su stand, Steve, talaba árboles diligentemente con la increíble velocidad de Minecraft. Pronto, el inventario de Steve se llenó de madera. Al ver el inventario completo, Mark dejó de lado sus preocupaciones sobre la elaboración de recetas por el momento y se centró en organizar los artículos. Tras reorganizarlo todo, el inventario de Steve ahora contenía unas 7 pilas de madera, más de media pila de adoquines, algunos picos de piedra y un montón de frutas y verduras de la tienda Harvestcraft de Pam. Mientras tanto, el cielo se había oscurecido por completo. Débiles gemidos y el crujir de huesos resonaban en el bosque. De repente, Mark salió de sus pensamientos. Estaba tan absorto en sus cavilaciones que se había olvidado por completo de que había anochecido. Los monstruos ya estaban empezando a aparecer. La primera noche en Minecraft podía ser mortal para los novatos, con todos esos monstruos acechando en la oscuridad. Pero Mark no era ningún novato. Era un jugador experimentado de Minecraft. Sin dudarlo, Mark tomó el control y guió a Steve para que cavara un agujero de 3 bloques de profundidad. Apoyándose en los hombros de Steve, Mark saltó al agujero, creando un refugio subterráneo improvisado. No quería compartir el espacio reducido con Steve, así que selló el agujero que estaba encima de él. Mientras tanto, Steve continuó cavando afuera. Era una táctica clásica de supervivencia en Minecraft. Tras excavar un poco, Mark encontró un sótano subterráneo de tamaño decente, de unos 3 metros de alto, 12 metros de largo y 9 metros de ancho. No quería malgastar recursos construyendo una casa lujosa todavía. Colocó antorchas estratégicamente para iluminar el sótano. En un lado, instaló una mesa de trabajo, algunos hornos y cofres. En el otro lado, planeaba convertir un terreno de 9x9 metros cuadrados en un cultivo subterráneo de patatas. Hay que tener comida, ¿no? Con sus cosas organizadas, Mark se puso a trabajar en la minería. Ya tenía una buena cantidad de adoquines y usó los hornos para hacer carbón vegetal. El inventario de Steve estaba ahora lleno de antorchas y picos de piedra. La verdad es que minar era bastante divertido. El resto del espacio del inventario estaba ocupado por todos esos ingredientes de Pam's Harvestcraft. Tenía muchísimos, pero cada uno apenas le quitaba un poquito el hambre, y la variedad ocupaba demasiado espacio. Mark se preguntaba si se iba de expedición minera o si se preparaba para ir de acampada. Negando con la cabeza, Mark le dio a Steve 7 arándanos para que le quitaran el hambre, y luego se pusieron en marcha para extraer minerales. Mark le indicó a Steve que cavara hacia abajo en ángulo, creando un patrón ramificado en forma de espina de pescado a medida que se acercaban a la roca madre. Esta era la forma más eficiente de encontrar hierro y tal vez incluso diamantes. Tras unos 20 bloques, el pico de Mark se abrió paso hacia el vacío. Habían encontrado una cueva. Mark se sorprendió. Alzó una linterna y la luz reveló varias vetas de mineral de hierro. Explorar una cueva sin el equipo adecuado era arriesgado. Estaba oscuro y los monstruos solían aparecer en las cuevas. Era peligroso para Steve. Pero Mark era minero de corazón. Le pidió a Steve que colocara antorchas estratégicamente para iluminar la cueva y hacerse una idea de su distribución. Luego se pusieron manos a la obra para extraer el hierro. Pronto, el inventario de Steve estaba casi medio lleno de mineral de hierro. Para no volverse codicioso, Mark regresó rápidamente al sótano para fundir el hierro y fabricar una armadura completa, una espada y un escudo. Steve ya estaba listo para la batalla. Con el nuevo equipo, Mark sintió una oleada de alivio. Por fin podía defenderse adecuadamente. Tras comer 6 racimos de uvas y 2 pepinos para saciar su hambre, Mark y Steve regresaron a las profundidades del subsuelo. La suerte de Mark continuó.
Había planeado seguir cavando hasta llegar a la roca madre, pero no pasó mucho tiempo antes de que su pico atravesara un trozo de adoquín cubierto de musgo. Podía oír los débiles gruñidos de los monstruos que provenían del otro lado. ¿Qué? Mark no pudo evitar sonreír. ¿Una mazmorra? Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 4. Chapter 4. Capítulo 4. Mark se sorprendió. Se había topado con una mazmorra mientras minaba. No era raro encontrar mazmorras en Minecraft, pero encontrar una tan fácilmente era tener mucha suerte. Hizo que Steve despejara el adoquín cubierto de musgo, y luego Mark echó un vistazo al interior. Era una habitación pequeña y oscura con una jaula generadora de zombies en el centro. Los zombies salían de la jaula, rodeados de partículas de fuego, y vagaban sin rumbo fijo. Mark vio un cofre de madera escondido en un rincón. No pudo resistir la tentación de abrirlo. Todo el mundo sabe que, salvo quizás los jugadores más acérrimos de Dark Souls, nadie puede resistirse a abrir un cofre del tesoro en un videojuego. Confiado en su equipo de hierro, Mark no dudó. Steve destrozó el adoquín cubierto de musgo con su pico, y Mark acabó rápidamente con los zombies con su espada de hierro. Tras acabar con los zombies, Mark bloqueó el generador con antorchas y fue a abrir el cofre. Dentro encontró el botín habitual. Algunos lingotes de oro, una manzana dorada común y corriente y un extraño libro de cuero dorado. Intrigado, Mark examinó el libro con más detenimiento. Tenía una cubierta dorada con las palabras MRVLCMCS escritas en ella. Había oído hablar de Marvel Comics, por supuesto, pero no sabía mucho sobre ellos. Lo reconoció como un objeto de un mod, pero no recordaba de qué mod era. Intrigado, Mark decidió arriesgarse. Le pidió a Steve que usara el libro de cuero dorado. De repente, una niebla negra y arremolinada surgió del libro, envolviendo a Mark y a Steve. Logro obtenido. Viaje de ida sin retorno. Un extraño sonido electrónico resonó en la mente de Mark, y luego todo se oscureció. Sintió como si cayera, pero solo duró unos segundos. Entonces, tan repentinamente como llegó, la sensación cesó. Mark abrió los ojos. Estaba en una cueva oscura y lúgubre. Había una mesa desordenada con varios objetos esparcidos sobre ella, y una pesada puerta de hierro que apestaba a algo repugnante. Desorientado, Mark se dio cuenta de que estaba de vuelta en la Tierra. Pero no reconocía aquel lugar. Y parecía tan real, nada parecido a los bloques de Minecraft. Las paredes de la cueva eran ásperas e irregulares. ¿He vuelto? Mark sintió una oleada de emoción. No se había imaginado que volvería al mundo real. Esto era increíble. Podía volver a ver a su familia. Pero su alegría duró poco. Se armó un alboroto afuera. La pesada puerta de hierro se abrió de golpe y un grupo de hombres armados arrastró a dos prisioneros ensangrentados. Vieron a Mark y todos se quedaron paralizados. ¿Qué? Antes de que Mark pudiera decir nada, los hombres armados le apuntaron con sus armas, gritándole en un idioma que no entendía. Oh, mierda, el corazón de Mark latía con fuerza en su pecho. Armas. Instintivamente levantó las manos en señal de rendición. Piensa, Mark, piensa. Mensaje del sistema. Descargando módulo de traducción. ¿Qué? Mark se sobresaltó al oír la voz repentina. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres abrieron fuego. Se oyó un disparo y Mark sintió un fuerte impacto en la frente. Tropezó y retrocedió. Ja ja ja. Los hombres rieron cruelmente mientras Mark caía. Los dos prisioneros, sin embargo, parecían eufóricos. Uno de ellos gritó. No. Y monstruos. Ja ja ja. Cuanto más se agitaban los prisioneros, más parecían disfrutarlo los hombres armados. Pero sus risas se apagaron abruptamente. Observaron con incredulidad cómo el cuerpo sin vida de Mark se levantaba lentamente. ¿Qué demonios? ¿De verdad pensaste que podías matarme tan fácilmente? Lenta y deliberadamente, Mark se enderezó. Tenía un agujero de bala en la frente, una herida limpia de entrada y salida, pero no sangraba. Ni siquiera resultó herido. No sintió ningún dolor, ni siquiera con un agujero en la cabeza. Curiosamente, fue Steve quien pareció estremecerse. Había perdido la mitad de su corazón. Pero al ver eso, Mark hizo clic en su mente. Finalmente recordó quién era. Era un usuario de stand. Y tenía un stand impresionante. ¿Por qué le asustaban unos tipos con pistolas? La expresión de Mark se endureció. Si esto fuera un anime, ahora mismo estaría sonando música dramática y quizás algunos efectos visuales geniales.
En silencio, Steve apareció detrás de Mark, su rostro inexpresivo irradiaba un aura inquietante. Presenciar la brutalidad de este mundo había destrozado cualquier ilusión que Mark pudiera tener sobre ser un buen tipo. Todas esas horas que había pasado jugando Minecraft, todas esas batallas que había librado en el juego, todo volvía a su mente ahora. Con un pensamiento, Steve se movió como un fantasma y golpeó al líder barbudo del grupo. Por una fracción de segundo, el hombre barbudo se quedó paralizado, y una fina línea de sangre apareció en su frente. Entonces se desplomó, su cuerpo sin vida golpeó el suelo con un ruido sordo y repugnante. Sus intestinos se derramaron y el aire se llenó del olor metálico de la sangre. ¡Ah! Los otros hombres, horrorizados, levantaron sus armas y dispararon indiscriminadamente contra Mark. Pero, para su sorpresa, las balas se detuvieron en el aire justo antes de alcanzarlo. Steve, sujetando su escudo como si fuera una puerta enorme, bloqueaba todas y cada una de las balas. Pero Steve no era más que una manifestación de la voluntad de Mark. Solo los seres similares podían verlo. Para los pistoleros, parecía que Mark detenía las balas con la mente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Ver a Mark desviar las balas sin esfuerzo los aterrorizó. Siguieron disparando, pero el escudo de Steve estaba recibiendo muchos impactos. Mark entrecerró los ojos. Tras pensarlo un momento, le pidió a Steve que recogiera algunas piedras sueltas y las colocara formando una barrera improvisada. Las balas rebotaron en las piedras, haciendo saltar chispas. Los pistoleros vacilaron, su confianza se vio mermada. Mark aprovechó la oportunidad. Avanzó a toda velocidad, con Steve a su lado. Los pistoleros intentaron contraatacar, pero no fueron rival para Mark y su stand. Uno a uno, Mark los fue eliminando. Los prisioneros restantes observaban en silencio, atónitos, incapaces de comprender lo que presenciaban. Mark se volvió hacia los prisioneros, con los ojos llameantes. ¿Creíste que podías matarme? La voz de Mark rezumaba desdén. Subestimaste el poder de un usuario de stand. Ahora, atente a las consecuencias. Los prisioneros se acobardaron al darse cuenta de su error. Estaban en clara desventaja, frente a un poder que no podían comprender. Mark se movía con una confianza renovada, con su stand listo para atacar. Era usuario de stand y lo aceptaba. La lucha terminó rápidamente. Mark permanecía de pie entre los caídos, mientras su stand se desvanecía. Los prisioneros lo miraban con asombro. Habían presenciado algo verdaderamente extraordinario. A partir de ese momento, comenzó el viaje de Mark como usuario de stand. El mundo era suyo para explorar, con todos sus misterios y peligros. Mensaje del sistema. Descarga del mod de traducción de inglés a chino completada, cargarlo. ¿Mod de traducción del inglés al chino? Mark hizo una pausa. ¿Para qué lo necesitaría? ¿Había algo en Minecraft que necesitara traducción? Entonces se le ocurrió. Tal vez esto podría traducir aquel libro dorado que había encontrado antes. Intrigado, Mark tomó su decisión. Sí, carga el mod de traducción de inglés a chino, dijo, ansioso por descubrir qué secretos podría revelar. No tenía ni idea de que su aventura como usuario de stand apenas comenzaba, y que los misterios que desvelaría irían mucho más allá del mundo de Minecraft. Mensaje del sistema. Has descargado y activado un nuevo mod, que te otorga un bloque de la suerte que genera aleatoriamente objetos de cualquier mod conocido. Mark sintió una extraña sensación en su mente, como si algo se hubiera añadido a su conciencia. Al mismo tiempo, apareció un bloque de colores brillantes en el inventario de Steve. ¿Un bloque de la suerte? Mark miró el bloque con sorpresa. Conocía los bloques de la suerte. Eran un mod que te daba objetos aleatorios del juego original al abrirlos. Pero este parecía diferente. Podía darle objetos de otros mods también. Era como un bloque de la suerte modificado, creado por alguien. Ahora Mark estaba realmente confundido. ¿Qué significaba cualquier mod conocido? ¿Se refería a algún mod en su paquete de mods? ¿O podría referirse a algún mod que él conociera? Oye, amigo, ¿cómo hiciste eso? ¿Fue magia? Dos figuras salieron de las sombras, con voces llenas de curiosidad. Mark se giró para mirar y se quedó boquiabierto. Iron Man. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 5. Chapter 5. Capítulo 5. Mark se quedó allí, completamente estupefacto. Ni siquiera había logrado descifrar el mod de traducción al chino ni el bloque de la suerte, y ahora Iron Man estaba, parado frente a él. Sin duda era Iron Man.
Llevaba un abrigo andrajoso y un electroimán improvisado en el pecho, todo ensangrentado, con cables conectados a una batería de coche. Aunque tenía un aspecto desaliñado, Mark sabía que era auténtico. Pero Iron Man era un personaje de cómic, un personaje de película. ¿Cómo podía ser una persona real? ¿Y dónde demonios estaba Mark? ¿Quién es Iron Man? Preguntó Stark, con una expresión de confusión similar a la de Mark. Mark se quedó perplejo. ¿Stark no sabía quién era Iron Man? Antes de que Mark pudiera decir nada, un hombre delgado de mediana edad intervino. Señor, con el debido respeto, somos prisioneros. Cautivos de terroristas. Eres tú. Mark entrecerró los ojos al reconocer al hombre. ¿Eres el doctor Jensen? El doctor Jensen parecía desconcertado. No parecía reconocer a Mark. Pero aprovechó la oportunidad para intentar tranquilizarlo. Alzando las manos en un gesto de paz, el doctor Jensen dijo. Como pueden ver, mi amigo y yo también somos víctimas aquí. Estos terroristas, van a matarnos, intentaba dar la impresión de que todos estaban juntos en esto. Espera, déjame entender esto, Mark se frotó la frente. Se giró hacia Stark. Entonces, de verdad eres Tony Stark, ¿verdad? Stark dudó un momento y luego asintió. Sí. Mark necesitaba estar seguro. ¿Estás seguro? Bueno, Stark pareció sorprendido. ¿Hay algún otro Tony Stark que deba conocer? La mente de Mark iba a 1000 por hora. De alguna manera, había acabado en el universo Marvel. Y parecía que ya estaba allí antes de que Tony Stark se convirtiera en Iron Man. Finalmente, descubrió que era aquel libro dorado del cofre de la mazmorra. Debía ser un objeto del mod Isla Misteriosa. Ese mod permitía viajar a diferentes mundos, pero se suponía que te llevaba a otros lugares del mundo de Minecraft, no al universo Marvel. Algo había fallado. No se suponía que el mod funcionara así, y Mark no tenía ni idea de cómo volver a su propio mundo. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, el doctor Jensen intervino. No quiero ser grosero, pero Tony Stark es una persona muy valiosa para esta gente. No se rendirán fácilmente. Como para demostrar lo que decía, oyeron un grupo de pasos que se acercaban corriendo desde el exterior. Mark, pensando como si aún estuviera en Minecraft, reaccionó rápidamente. Le pidió a Steve que construyera un muro de adoquines en la entrada, bloqueando el paso a la gente que estaba afuera. Podían oír maldiciones ahogadas desde el otro lado del grueso muro de piedra. Maldita sea. ¿De dónde salió este muro? Dentro de la cueva, Stark y el doctor Jensen miraban fijamente la pared con incredulidad. ¿Cómo lo hizo? Exclamó Stark. No lo sé, dijo el doctor Jensen, con los ojos muy abiertos. ¿Nanotecnología? ¿Hologramas? ¿Algún tipo de habilidad especial? ¿O tal vez, magia? Antes de que pudieran seguir discutiendo el asunto, se oyeron gritos desesperados desde el exterior. Mark no solo había bloqueado la entrada con adoquines, sino que también le había pedido a Steve que bloqueara la otra salida de la cueva. Ahora los terroristas estaban atrapados en el pasaje central, y Mark los estaba eliminando uno por uno. Pronto, los gritos cesaron. Con eso queda resuelto, dijo Mark. Se volvió hacia Stark y el doctor Jensen. Ahora sí podemos hablar. Stark murmuró algo, aún aturdido por los sonidos de la pelea. El doctor Jensen le dio un codazo, y Stark pareció reaccionar. Sí, claro, hablemos, dijo. Empecemos contigo, dijo Mark, dirigiéndose a Stark. Hizo una pausa por un momento y luego dijo. Tony Stark, ¿verdad? Un playboy multimillonario, el mayor traficante de armas del mundo, si no me equivoco. Dime, ¿cómo te metiste en este lío? Estaba en Afganistán, probando el misil Jericho, dijo Stark con gravedad. Señaló el electroimán que llevaba en el pecho. Como pueden ver, me desperté con este aparato protegiéndome del corazón. Por ahora, al menos. Estos tipos quieren que les construya misiles Jericho. Me negué, así que me han estado torturando. Mark echó un vistazo al dispositivo en el pecho de Stark. ¿Lo construyó para ti? Preguntó, señalando con la cabeza al doctor Jensen. Sí. Sobreviví a una explosión y me pusieron una bomba, confirmó Stark. Stark parecía derrotado. Bajó la mirada hacia el electroimán y luego recorrió la cueva con la mirada. Miren este lugar. Está asqueroso. Podría infectarme, esto podría sufrir un cortocircuito, podría desangrarme, podría morir en cualquier momento. E incluso si de alguna manera sobrevivo, estos tipos jamás me dejarán ir. ¿Cuál es tu plan? Preguntó Mark. ¿Qué vas a hacer?
Tengo que escapar, dijo Stark con voz firme. No puedo construirles esos misiles. De todas formas, me matarán después. Los militares deben estar buscándote, pero este lugar es increíblemente remoto, dijo el doctor Oyinsen. Había estado escuchando a Stark, y ahora sintió la necesidad de añadir sus propias reflexiones. Este lugar no aparece en ningún mapa. Los satélites solo pueden ver las montañas de los alrededores. Tendremos que encontrar la manera de escapar por nuestra cuenta. Lo sé, y estoy trabajando en ello, dijo Stark, respirando hondo. Era un mujeriego, acostumbrado a una vida de lujos. Esta era la peor situación en la que se había encontrado jamás. La amenaza de muerte se cernía sobre él, y sentía una mezcla de miedo y frustración. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. Tal vez, podríamos probar un poco de magia oriental tradicional, dijo Mark de repente. Stark se quedó paralizado. Se giró para mirar a Mark, que le devolvía la mirada. ¿Estás diciendo que esto es magia de verdad? Preguntó Stark, mirando fijamente a Mark. ¿Vas a ayudarnos a escapar? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Insistió Stark. Es una larga historia, Mark pensó un momento, intentando dar con una explicación creíble. La verdad era que no quería quedarse en el universo Marvel. Era demasiado peligroso. Los villanos siempre intentaban destruir el mundo o algo así. Incluso con Steve, Mark quería volver a su tranquilo mundo de Minecraft. Pero no sabía cómo regresar. El hecho de haber jugado con el mod de la isla misteriosa no significa que lo sepa todo sobre él. De lo contrario, no habría acabado aquí por casualidad, ¿verdad? Pensó Mark para sí mismo. Sabía que necesitaba hacer aliados mientras estuviera atrapado allí, y Tony Stark parecía una buena opción. Stark era rico, un genio, Iron Man y se uniría a los Vengadores. Tener amigos influyentes siempre era una buena idea. Además, a Mark le caía bien Iron Man. Quería ayudarlo, tal vez incluso cambiar las cosas para que no sucedieran como estaban previstas. ¿Has oído hablar alguna vez de los usuarios de Stand? Preguntó Mark, intentando encontrar algún punto en común con Stark. ¿Usuarios de Stand? Stark y el Dr. Oyinsen negaron con la cabeza. Era obvio que nunca habían leído JoJo's Bizarre Adventure. O tal vez simplemente no les gustaba el anime, probablemente eso. ¿Así es como ustedes, los del este, llaman hechiceros? Preguntó Stark, intrigado. En realidad, soy usuario de Stand, dijo Mark con un suspiro. Quizás no lo creas, pero estaba tranquilamente en casa y de repente aparecí aquí. Y luego, bueno, ya viste lo que pasó, esos terroristas me atacaron. Espera, ¿estás diciendo que acabas de aparecer aquí? Stark parecía atónito. ¿En serio? Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 6. Chapter 6. Capítulo 6. Nota del autor. Bueno, amigos, seamos sinceros. Si alguna parte de este capítulo les resulta un poco difícil de seguir, créanme, me pasa lo mismo. Intentar seguir el ritmo de toda esta jerga técnica y tecnicismos, ya sea ciencia real o la ciencia inventada por Marvel, es un verdadero quebradero de cabeza. Así que, si me equivoco en algo, les pido paciencia. Y oye, no abandones la historia. Aprecio mucho que sigas conmigo. Gracias por leer. La vida de Tony Stark había dado un giro inesperado. Había sido emboscado durante una prueba militar y capturado por terroristas. Ahora se encontraba atrapado en una cueva, con un electroimán improvisado que lo mantenía con vida. Los terroristas querían que fabricara armas, pero Stark se negó. Estaba empezando a perder la esperanza. Entonces apareció un tipo llamado Mark, que decía ser una especie de usuario de Stand. Había acabado con todos los terroristas y le ofreció a Stark una salida. Stark no sabía qué creer, pero sabía que tenía que escapar. Mark había dicho que los terroristas se habían ido, así que Stark era libre de marcharse. Pero ese electroimán era una bomba de relojería. Podía fallar en cualquier momento. Necesitaba una nueva fuente de energía. Con la ayuda del Dr. Oyinsen, Stark comenzó a extraer paladio de un montón de misiles. Fue el primer paso para construir su nuevo sistema de suministro eléctrico. Justo cuando estaban a punto de empezar, Mark se quedó paralizado de repente, distraído por una notificación electrónica. Mensaje del sistema. Se ha detectado un nuevo módulo. Descargando. ¿Nuevo módulo? Mark estaba intrigado. ¿Qué era ese nuevo módulo? Intentó que el sistema le diera más información, pero no obtuvo respuesta. Era solo una notificación, algo con lo que no podía interactuar.
Stark, confundido, dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Mark. ¿Me estás hablando a mí? Preguntó. Más o menos, dijo Mark, acercándose a Stark. Tenía la sensación de que este nuevo módulo tenía algo que ver con lo que Stark estaba haciendo. ¿En qué estás trabajando? Preguntó. Estoy fundiendo este metal paladio, explicó Stark, sosteniendo un crisol sobre el fuego. Necesito fundir un anillo de paladio para un reactor de arco en miniatura. De repente, Mark recordó una ocasión en la que, trasteando con el mod Industrial Craft, recogió accidentalmente una pastilla de uranio, 235. Sufrió envenenamiento por radiación. Casi sin pensarlo, exclamó. Vaya. ¿Nos vas a envenenar a todos por radiación? Stark lo miró sorprendido. ¿Qué? En ese preciso instante, el Dr. Ollinsen se acercó sosteniendo un molde de arena que acababa de terminar de fabricar. ¿Qué ocurre? Me pareció oírles hablar de algo. Mark, por favor, no nos distraigas con tus comentarios, dijo Stark, restándole importancia a las preocupaciones de Mark. El Dr. Ollinsen miró a Stark. ¿Qué es exactamente lo que estás calentando? Stark, haciendo caso omiso de las bromas de Mark, explicó. Es un plato de tritio. Estoy fabricando un pequeño reactor de arco. Es totalmente seguro. Mi empresa ya tiene uno más grande. Dr. Ollinsen, usted tiene buen pulso. Venga y ayúdeme a fundir el anillo de paladio. Mark no pudo resistir la tentación de hacer otra broma. Primero derrotas tú solo a todos los terroristas, y ahora estás construyendo un reactor nuclear en una cueva. ¿Qué sigue, Tony? El paladio no es radiactivo. Es simplemente un metal pesado, le corrigió el Dr. Ollinsen. Stark se estaba irritando. El reactor que estoy construyendo no usa energía nuclear. Utiliza la capacidad de fusión fría del paladio para absorber isótopos de hidrógeno. Así que, por favor, no hables de cosas que no entiendes. Mark se sorprendió. Un momento, ¿el paladio no es radiactivo? Stark suspiró. Se considera un elemento radiactivo, dijo con tono de frustración. Mira, no voy a explicarte toda la ciencia. Claramente ni siquiera sabes la diferencia entre radiación electromagnética y radiación ionizante. Dr. Ollinsen, ven a ayudarme con esta bobina. El Dr. Ollinsen no entendía muy bien de qué hablaban, pero no le dio mayor importancia. Cuando Stark le pidió ayuda, acudió a asistir. Con la ayuda de unas pinzas, el Dr. Ollinsen levantó con cuidado el crisol caliente y comenzó a verter el paladio fundido en el molde de arena. Mientras el metal líquido incandescente fluía hacia el molde, Mark escuchó otra notificación electrónica. Mensaje del sistema. Se han detectado las acciones de fusión y fundición. Ha obtenido permiso para descargar un nuevo módulo. Mensaje del sistema. Se ha iniciado la descarga del módulo Tinker Construct. Los ojos de Mark se abrieron de par en par. Ahora lo entendía. Su paquete de mods podía recibir nuevos módulos. Llevaba tiempo preguntándoselo desde que instaló el mod de traducción al chino. Y ahora estaba sucediendo. No sabía cómo activaba estos nuevos módulos, pero sin duda era algo bueno. Si conseguía un módulo de regresar a casa o algo parecido, tal vez podría volver al mundo de Minecraft. La idea llenó a Mark de entusiasmo. Mientras tanto, Stark había terminado de fundir el anillo de paladio, pero aún le quedaba mucho trabajo por hacer antes de que el reactor estuviera completo. Mientras Stark trabajaba, Mark intentó añadir más módulos. No dejaba de pensar cosas como: he visto Fullmetal Alchemist, quiero un mod de equivalentes Change, pero no pasaba nada. Frustrado, decidió probar Lucky Block. Usar el bloque de la suerte fue mucho más fácil que intentar añadir módulos. Mark le pidió a Steve que hiciera clic derecho en el bloque, y este desapareció en un destello de luz. En su lugar apareció una espada cristalina y afilada como una navaja. ¿HMM? ¿Qué es esto? Mark reconoció la espada al instante. Era la espada de cristal del mod Bosque Crepuscular, una de sus favoritas. Esta espada era un objeto raro que se podía conseguir en el Palacio Aurora, en las cavernas glaciales. Tenía un impresionante poder de ataque de 40, pero su durabilidad era pésima. Solo 1 punto. Era muy afilado, pero se rompía con facilidad. Pero eso no fue lo que realmente llamó la atención de Mark. ¿Será posible que este bloque de la suerte pueda obtener objetos de cualquier mod? Se preguntó Mark, acariciándose la barbilla. Ni siquiera tengo instalado el mod Bosque Crepuscular, y me salió la espada de cristal. Es increíble. Si el bloque de la suerte realmente pudiera obtener objetos de cualquier mod, sería increíble.
Existían muchísimos mods para Minecraft, con todo tipo de objetos y habilidades increíbles. Desde recursos infinitos hasta armas poderosas y máquinas capaces de destruir el mundo, las posibilidades eran infinitas. Pero como el bloque de la suerte le había sido entregado por el sistema, Mark no estaba seguro de cuáles eran las reglas. ¿Recibiría una nueva recompensa cada vez que usara un mod diferente? ¿O era algo que solo se conseguía una vez? Como si respondiera a su pregunta, otra notificación electrónica sonó en su mente. Mensaje del sistema. Descarga del módulo Tinker Construct completada. ¿Cargarlo? Oh, genial. Mark no dudó. Cárgalo. Dijo. Mensaje del sistema. El módulo Tinker Construct se cargó correctamente. Mensaje del sistema. Al descargar y activar un nuevo módulo, has obtenido un bloque de la suerte que extrae aleatoriamente un objeto de cualquier módulo conocido. Otro bloque de la suerte apareció en el inventario de Steve. De ninguna manera. Mark estaba encantado. Otro Lucky Block. Con impaciencia, le pidió a Steve que abriera el nuevo bloque de la suerte. Hubo otro destello de luz, y entonces una extraña cosa morada con forma de garra apareció en la mano de Steve. Intrigado, Mark la examinó más de cerca. Era una mano de Ender del mod Mutant Creatures. Sabía lo que podía hacer. Haciendo clic izquierdo podías atacar directamente a los monstruos, haciendo clic derecho podías controlar un bloque flotante y podías lanzarlo a los enemigos. Pero lo más genial era el movimiento con Shift más clic derecho. Eso te permitía teletransportarte. Esto es increíble. Mark se quedó mirando la garra morada en la mano de Steve, asombrado por su potencial. Comentarios 0 comentarios. Votar queda 1 Chapter 7. Chapter 7. Capítulo 7. Tony Stark era un genio, incluso atrapado en una cueva. Logró construir el reactor de arco en miniatura, pero a diferencia de la historia original, no construyó la armadura Mark I. Eso significó que el Dr. Oyinsen sobrevivió. Las cosas ya se estaban desarrollando de manera diferente. Ver todas las cosas terribles que hicieron esos terroristas realmente había cambiado a Stark. Ya no era el mismo hombre. Estaban listos para salir de la cueva, pero al llegar a un valle repleto de armas y misiles de Industrias Stark, Stark se quedó paralizado. Parecía incómodo, como si estuviera a punto de vomitar. Se giró hacia Mark y el Dr. Oyinsen. ¿Podrían esperar aquí un rato? Tengo algo que hacer. ¿Qué es? Preguntó el Dr. Oyinsen. El rostro de Stark estaba sombrío. Tengo que destruir estas armas. Jamás pensé que acabarían en manos de terroristas. Creía que traían la paz al mundo, pero me equivoqué. No es culpa de las armas, Stark, dijo el Dr. Oyinsen, tratando de consolarlo. Lo sé, pero no puedo vivir con esta culpa. Stark negó con la cabeza. ¿Sabes? Esos terroristas incluso se burlaron de mí, me llamaron el asesino en masa más letal del mundo. Bien, ¿y qué va a hacer? Preguntó el Dr. Oyinsen. Dame un poco de tiempo, dijo Stark. Voy a preparar todas estas armas para que exploten. No puedo permitir que vuelvan a caer en las manos equivocadas. Con la genialidad que lo caracterizaba, Stark fabricó un dispositivo de detonación como si nada. Tras abandonar el valle, una enorme explosión sacudió el desierto, tiñendo el cielo de rojo. Estaban en medio de la nada, rodeados de arena y cactus. El sol caía a plomo sin piedad y el aire vibraba de calor. Pronto, Tony y el Dr. Oyinsen comenzaron a sufrir. Estaban deshidratados y padecían un golpe de calor. Mark, por otro lado, parecía estar perfectamente bien. Era como si estuviera dando un paseo por el parque. Incluso sacó pepinos de la nada y se los dio a Tony y al Dr. Oyinsen. Comían con gusto los pepinos frescos y refrescantes, asombrados y un poco envidiosos de la aparentemente inagotable provisión de comida de Mark y de su capacidad para soportar las duras condiciones del desierto. Había algo misterioso en Mark, algo que no lograban comprender del todo. Cuanto más lo veían, más se daban cuenta de lo diferente que era. Mark ya se había dado cuenta de que era parecido a Steve, a su stand. Cuando luchó contra esos terroristas, su cuerpo se comportó como el de Steve. Le dispararon en la cabeza, pero la herida sanó rápidamente, dejando solo un pequeño orificio. Al igual que Steve, no necesitaba beber agua, podía caminar por cualquier terreno y las temperaturas extremas no le afectaban. Nunca se cansaba, e incluso las heridas graves sanaban en segundos. Con estas nuevas habilidades, Mark era como un superhéroe. Ayudó al Dr. Oyinsen y a Stark a seguir adelante. Y entonces, oyeron el sonido de un helicóptero. Agitaron los brazos con entusiasmo.
El helicóptero aterrizó y un soldado musculoso de piel oscura bajó del helicóptero. Mark lo reconoció al instante. Era el coronel Rhodes, el mejor amigo de Tony Stark, el que se convertiría en máquina de guerra. ¿Disfrutando del paseo en el Happy Fan Mobile? Le dijo el coronel Rhodes a Stark con una sonrisa. Añadió un comentario burlón, y Stark simplemente sonrió en respuesta. Quizás puedas venir conmigo la próxima vez. El coronel Rhodes le dio una palmada en el hombro a Stark y se abrazaron. ¿Quiénes son estos dos? Preguntó el coronel Rhodes, al fin percatándose de la presencia de Mark y del Dr. O'Jensen. Hola, soy el Dr. O'Jensen, dijo el Dr. O'Jensen con una sonrisa, extendiendo la mano. Soy cirujano. ¿Y usted es? El coronel Rhodes estrechó la mano del Dr. O'Jensen y luego se volvió hacia Mark. Soy usuario de stand y jugador, dijo Mark, aunque no con la misma formalidad que el Dr. O'Jensen. ¿Un qué? El coronel Rhodes parecía confundido. Soy Mark, solo un tipo de paso, dijo Mark con naturalidad. El coronel Rhodes no supo qué decir. Parecía algo receloso y se llevó la mano a la pistola enfundada. Oye, Rhodes, relájate, dijo Tony Stark, notando la tensión. Ya se había acostumbrado a Mark. Claro, Mark tenía poderes extraños y le gustaba bromear, pero Stark no lo consideraba peligroso. Estos chicos me salvaron la vida. Todos regresaremos juntos a Estados Unidos. Ah, vale, dijo el coronel Rhodes, aflojando un poco el tono. Aún tenía preguntas, pero pensó que no era el momento. Les hizo un gesto para que subieran al helicóptero. Podrían hablar después. El helicóptero despegó, pero en lugar de volar directamente a Nueva York, se dirigieron a una base militar cercana. Desde allí, tomarían un avión de transporte militar de regreso a Estados Unidos. Poco después, el avión de transporte aterrizó en una base militar de Nueva York. La puerta se abrió y allí estaban Pepper Potts, a quien se le había notificado su llegada, junto con Happy, el fiel chofer de Stark. Stark, ahora con un traje nuevo tras cambiarse en la base, se acercó a Pepper. ¿Adivino? ¿Lloraste cuando desapareció tu jefe? Bromeó. Los ojos de Pepper estaban un poco rojos, pero sonrió. No, simplemente estoy feliz. Ahora no tengo que buscar un nuevo trabajo. Vaya, vaya, dijo Stark, arqueando una ceja. Parece que tus vacaciones han terminado. Tras un breve reencuentro, Stark le presentó al Dr. O'Jensen y a Mark Pepper. Todos se subieron a un coche y Happy los llevó a una hamburguesería. Stark tenía antojo de una buena hamburguesa americana tradicional. Después de comer, Stark ofreció una rueda de prensa. Los periodistas siempre estaban deseosos de escuchar lo que Tony Stark tenía que decir, sobre todo porque era uno de los hombres más ricos del mundo. Y Stark no defraudó. Hizo un anuncio sorprendente. Stark Industries cerraría su división de armamento. El mundo se volvió loco. Los accionistas estaban furiosos y el caos estalló en Stark Industries. Pero a Stark no le importaba. Tras asegurarse de que el Dr. O'Jensen y Mark estuvieran cómodos, desapareció en su taller. Mark no le molestó. Había leído los cómics, así que sabía que Stark no se estaba volviendo loco ni nada por el estilo. Simplemente estaba intentando desarrollar algunas ideas. Al fin y al cabo, ahora que tenía el reactor de arco, ¿cuánto tiempo tardaría en construir el traje de Iron Man? Además, Mark tenía sus propios experimentos que realizar. Aún se estaba acostumbrando a todo este asunto del universo Marvel. Tenía muchas habilidades Stan que probar. Era mejor resolver las cosas ahora que ser tomado por sorpresa en una crisis más adelante. Combinando sus experiencias pasadas con un proceso de ensayo y error, Mark finalmente comenzó a comprender las habilidades de su stand. Primero, estaba el tema de la fuerza. Mark se dio cuenta de que ahora era increíblemente fuerte. Podía dejar inconsciente a cualquiera de un solo puñetazo. Supuso que se debía a su conexión con su stand. Steve era básicamente un ser digital, sin las limitaciones de las debilidades humanas. Tenía sentido que Mark compartiera algunas de esas habilidades sobrehumanas. Además del aumento de fuerza, Mark descubrió otras cosas fascinantes. La flexibilidad del módulo de movimiento de su stand se traducía en una agilidad increíble en el mundo real. Podía realizar todo tipo de movimientos de espada espectaculares, incluso en el aire, cosas imposibles en el juego. Pero había un gran problema. Steve no podía recolectar recursos en el mundo real. Cuando Mark le pedía a Steve que intentara extraer minerales de algunas rocas o un cactus, simplemente desaparecían. No caía ningún objeto. Era extraño.
Por suerte, los bloques que Steve había traído consigo del mundo de Minecraft seguían funcionando con normalidad. Pudo colocarlos y extraerlos de nuevo, lo cual fue un alivio. Entonces, Mark descubrió algo más. Le pidió a Steve que le diera una manzana de su inventario. En la mano de Steve, era una manzana de Minecraft con forma de bloques. Pero cuando Mark la tocó, hubo un destello de luz y se transformó en una manzana roja, jugosa y de verdad. Y no pudo revertirlo. Mark intentó devolverle la manzana a Steve, pero no funcionó. Interesante, tras realizar algunas pruebas más, Mark asintió para sí mismo. Los objetos del mundo de Minecraft pueden convertirse en objetos del mundo real, pero no al revés, ¿es una regla unilateral? Pensó un momento, y luego sus ojos se posaron en la mano de Ender en el inventario de Steve. ¿Y si intento algo que no existe en este mundo, qué pasaría? ¿En qué se convertiría? Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 8. Chapter 8. Capítulo 8. Mark se quedó mirando, asombrado, el aura púrpura que se arremolinaba alrededor de su mano. No se esperaba que su stand, Steve, pudiera usarse de esta manera. Cuando Mark la tocó, la mano de Ender había cambiado. Era como si el mundo real y el mundo de Minecraft tuvieran reglas diferentes, y la mano de Ender tuviera que adaptarse. En el juego, la mano de Ender era sencilla. Clic izquierdo para golpear y causar 6 de daño, clic derecho para recoger y lanzar bloques, shift más clic derecho para teletransportarse. Pero después de que Mark lo tocara, ya no era solo un objeto del juego. Fue algo real. Era como si hubiera hecho una petición imposible, y el universo tuviera que encontrar la manera de que funcionara. Ahora, la mano de Ender era parte de él. Con solo pensarlo, Mark podía hacer que su mano brillara con esa aura púrpura. Hizo algunos experimentos rápidos y descubrió que era como un campo de energía. Hacía que sus puñetazos fueran más fuertes y podía usarlo para agarrar cosas a distancia. Incluso podía teletransportarse a cortas distancias. ¡Wow! Esto es increíble. Mark apretó el puño y sonrió. Esto es incluso mejor que la mano de Ender en Minecraft. Tras un rato de estar absorto en sus pensamientos, Mark intentó transformar otros objetos. Pero resultó que no todo se transformó como él esperaba, como había sucedido con la mano de Ender. Por ejemplo, probó con un pico. Lo tocó y hubo un destello de luz. Un pico de piedra y madera apareció en su mano. Pero cuando intentó usarlo para picar el suelo, la punta se rompió. Intentó con una linterna. Se convirtió en una antorcha encendida normal. Y no se mantuvo encendida para siempre como una antorcha de Minecraft. Al cabo de un rato, se apagó, dejando un montón de cenizas. Mark lo pensó y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cosas como picos, antorchas y comida ya existían en el mundo real. Así que, cuando se transformaron, simplemente se convirtieron en versiones normales de esas cosas. Pero la mano de Ender era diferente. Esa cosa no existía en el mundo real. Así, al transformarse, podía conservar sus habilidades especiales, como agarrar objetos, teletransportarse y hacer que sus puñetazos fueran más fuertes. Supongo que no puedo transformar una espada de cristal. Mark tenía la sensación de haber descubierto algo. Si transformara una espada de cristal, probablemente se convertiría en una simple varilla de cristal, porque el cristal ya existía en el mundo real. Mark suspiró. Bueno, es hora de comer algo. Decidió tomarse un descanso de las pruebas de sus habilidades stand y revisar el refrigerador. El otro día, en una hamburguesería, se dio cuenta de que él y Steve tenían el mismo nivel de hambre. Si Steve comía zanahorias, Mark ya no tenía hambre. Y si Mark comía una hamburguesa, la barra de hambre de Steve se llenaba. Fue bastante conveniente. Ding dong. De repente, sonó el timbre. ¿Eh? Mark hizo una pausa. Se alojaba en un lugar bastante remoto. Fue extraño que alguien apareciera en su puerta. Intrigado, abrió la puerta. Un hombre de mediana edad con entradas estaba parado afuera. Hola, señor Mark. El hombre vestía traje. Le sonrió cortésmente a Mark. Me llamo Phil Coulson, y pertenezco a la División de Intervención, Aplicación y Logística Estratégica para la Seguridad Nacional. Vengo a hacerle algunas preguntas. Parece que Nick Fury te tiene muy ocupado. Mark examinó a Coulson de arriba abajo. Con ese pelo tan corto, casi me dan ganas de usar harina de huesos contigo. ¿Conoces al director? Coulson se sorprendió. La información que había recibido no mencionaba que ese tipo conociera a su jefe. Bueno, el infame hijo de puta, quiero decir, ¿quién no lo conoce? Mark soltó una risita. En fin, pasen. Bueno.
Coulson tenía muchas preguntas, pero siguió a Mark adentro. Miró a su alrededor. Los informes sugerían que este tipo podría ser una especie de hechicero oriental, y como agente, su trabajo consistía en recopilar información. Pero no había círculos mágicos, ni altares, ni velas, nada. La casa estaba un poco desordenada, pero por lo demás era normal. Tome asiento. Mark se sentó en el sofá. Dijiste que querías hacerme algunas preguntas. Adelante. Sabemos de tu situación, dijo Coulson. ¿Por qué te acercaste a Tony Stark? ¿Cómo obtuviste tus poderes, tu magia? Ya te lo dije, soy usuario de Stand. Mark se encogió de hombros. Es un poder con el que nací. Hace muchas cosas. Ni siquiera yo puedo explicarlo todo. Es como un espíritu guardián o algo así. Entonces, ¿por qué fuiste a Stark? Me lo encontré por casualidad en el desierto, interrumpió Mark. No me interesa su dinero ni robarle su tecnología ni nada por el estilo. Simplemente me pareció un tipo interesante, y no me importaría tener otro amigo. Pero Stark es el hombre más rico del mundo. Coulson parecía escéptico. Eres muy misterioso, y tenemos motivos para creer, no sabes nada. Mark puso los ojos en blanco. ¿Alguna vez has oído hablar de la alquimia? Alquimia. Coulson negó con la cabeza. ¿Es como, Medusa, de la mitología griega? Mark negó con la cabeza. Entonces, Steve, que estaba detrás de él, tras pensarlo un instante, sacó un lingote de oro y se lo entregó. El lingote, de forma cuadrada, se transformó en una enorme barra de oro, del tamaño de un neumático, en el momento en que tocó la mano de Mark. Coulson no podía ver a Steve, así que, desde su perspectiva, parecía que Mark había hecho aparecer una barra de oro de la nada. ¿Eso es, oro? Coulson se quedó boquiabierto. Es oro de verdad. 99,99% de pureza. Mark colocó la barra de oro en el suelo, y era tan pesada que agrietó las baldosas. ¿Lo ves? Eso es alquimia. Coulson, como agente, tenía buen ojo para los detalles. Examinó la barra de oro y vio que era auténtica. Se quedó atónito. ¿Cómo hiciste eso? Solo es mi habilidad de stand. No es para tanto. Mark sonrió con sorna ante la expresión de asombro de Coulson. Por eso dije que no me importa si la gente tiene dinero. No pueden ser más ricos que yo, ¿verdad? Punto, punto, punto. Coulson se quedó sin palabras. Si este tipo realmente podía crear oro de la nada, entonces nadie en el mundo era más rico que él. Esa barra de oro por sí sola debía pesar cientos de kilos, y probablemente podría fabricar tantas como quisiera. ¿Qué opinas de que Stark cierre su división de armamento? Coulson recuperó rápidamente la compostura. Industrias Stark emplea a mucha gente y sus armas son de última generación. Si cierran, incluso el ejército se verá en apuros y esa es la decisión de Stark, dijo Mark. Su experiencia en el desierto lo cambió. Se dio cuenta de que las armas no traen la paz, así que ya no quiere venderlas. Es un genio orgulloso, ¿sabes? Para él tiene sentido. Ya veo, asintió Coulson lentamente. Pero antes de que Coulson pudiera hacer otra pregunta, Mark juntó las manos de repente. Vale, tengo hambre. Se acabó el turno de preguntas y respuestas. Hizo un gesto de desdén con la mano, y la puerta se abrió sola, como si le dijera a Coulson que se marchara. Punto, punto, punto. Coulson miró a Mark, algo molesto. No sabía lo suficiente sobre ese tipo ni sobre sus poderes como para arriesgarse a hacerlo enojar. Si Mark no quería hablar más, Coulson tendría que ser astuto y marcharse. Por supuesto, antes de marcharse, colocó discretamente algunos pequeños dispositivos de vigilancia por toda la casa. Mark no se percató del pequeño truco de Coulson, pero ya le había mostrado casi todo lo que quería mostrarle. No iba a revelar nada demasiado importante. En realidad, esperaba que Shield lo encontrara interesante. Sabía que Nick Fury, el director de Shield, estaba formando un equipo. Quizás si Mark mostraba un poco sus poderes, querrían reclutarlo. No es que Mark quisiera ser un vengador ni nada por el estilo. No era un héroe. Cuando mató a esos terroristas en el desierto, no sintió nada. Era como si fueran simples zombies en un videojuego. No estaba seguro de si eso se debía a Steve o si era solo cosa suya, pero no le importaba. Eso de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad no era para Mark. No podía hacerlo. Creía en la acción, en combatir el fuego con fuego. Si eras lo suficientemente fuerte, la gente te escucharía. Quería que Shield se fijara en él porque eso le facilitaría las cosas para hacer lo que quería.
Y tal como esperaba, unos días después, por fin pudo conocer al infame Nick Fury. Comentarios cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 9. Chapter 9. Capítulo 9. Marcos contra la abominación, 1. Una noche, Mark estaba a punto de quedarse dormido cuando oyó un ruido en la sala. Medio dormido, pensó que probablemente se trataba de un ladrón. Después de todo, la seguridad en los hogares estadounidenses no era la mejor. Pero estaba demasiado cansado para levantarse e investigar. Dejaría que su stand se encargara del asunto. Pero entonces, Steve entró en la sala de estar, espada de hierro en mano, y encontró a un hombre negro tuerto sentado en el sofá. El hombre era calvo, de expresión seria, vestía una gabardina de cuero negro y llevaba un parche en el ojo izquierdo. Mark supo al instante quién era. Nick Fury, el jefe de Shield. El tipo al que todos llamaban hijo de puta. Por lo que Mark había visto en las películas, a Fury le gustaba colarse en las casas de la gente y pillarlos desprevenidos. Probablemente pensaba que eso le daba ventaja en las conversaciones. Pero Mark no se lo creyó. Lentamente extendió la mano, y el aura púrpura de la mano de Ender formó un campo de fuerza invisible que atravesó la pared. De repente, el sofá de la sala comenzó a flotar, deslizándose hacia el dormitorio como si tuviera vida propia. Y así, un Nick Fury muy sorprendido se encontró cara a cara con Mark. Buenas noches, director, dijo Mark con una sonrisa. Al ver la piel oscura de Fury, Mark no pudo evitar bromear. Parece que tu pequeño truco no funcionó. ¿No vas a decir hijo de puta? Mark, el usuario de Stan, dijo Nick Fury. Como jefe de Shield, Fury no se inmutaba fácilmente. En lugar de maldecir o enfadarse, actuó como si nada hubiera pasado. Eres un misterio, ¿sabes? No hay ningún registro tuyo en ninguna parte. Es como si hubieras aparecido de la nada. ¿Quieres decir que incluso el gobierno chino me ha estado investigando? Mark soltó una risita. Tienes muy buenos contactos, director, dijo Mark con una sonrisa. Parece que sabes mucho sobre mí. Nick Fury se mantuvo tranquilo, imperturbable. ¿Somos viejos amigos o te he visto antes en algún sitio? Preguntó. Ya que has estado espiando a China, ¿has oído hablar alguna vez de la adivinación? Preguntó Mark. ¿Adivinación? Pensó Nick Fury por un momento. ¿Es como predecir cuánto tiempo va a vivir alguien? Es algo así como una profecía en tu cultura, explicó Mark. Básicamente, puedo ver el futuro. Ah, ¿sí? Nick Fury hizo una pausa, sopesando su siguiente movimiento. Bueno, ¿por qué no me dices qué me depara el futuro? Digamos que es bastante normalito, dijo Mark, sin poder disimular su diversión. Engañar a un personaje de ficción era demasiado fácil. Tienes una buena idea con tu equipo, pero ya sabes, esos tipos con superpoderes suelen causar muchos problemas. Vas a tener que arreglar sus desastres como si fueras una niñera. No todo el mundo se porta tan bien como el Capitán Marvel. Pareces saber bastante, dijo Nick Fury, entrecerrando su único ojo. No le había contado a Aries sus planes para los Vengadores, ni sobre Carol Danvers. Entonces, ¿formas parte de este equipo? Lo siento, no me interesa, Mark negó con la cabeza. No me va todo el rollo de los superhéroes. ¿Ah? ¿Por qué no? Preguntó Nick Fury, curioso. Porque odio que me digan lo que tengo que hacer, dijo Mark sin rodeos. Si saben que no tengo moral, no intentarán imponerme ninguna. Una perspectiva interesante, dijo Nick Fury. ¿Y qué quieres? No te preocupes, no soy mala persona, pero tampoco soy buena, dijo Mark encogiéndose de hombros. Soy un hombre razonable. Ambos tenemos necesidades. Ayudémonos mutuamente. ¿Cuáles son tus necesidades? Preguntó Nick Fury de inmediato. Aún no estoy seguro. Quizás para ver pasar algo sobrenatural, pensó Mark por un momento. Se dio cuenta de que los recursos de Shield podrían ayudarlo a desbloquear más módulos. Pero es beneficioso para ambos. Puedo ayudarte a solucionar esos problemas que mencionaste. ¿Por qué quieres presenciar sucesos sobrenaturales? Preguntó Nick Fury. Solo tenía curiosidad, supongo, dijo Mark con naturalidad. No podía decirle la verdad a Fury. Es genial ver cómo tus propias predicciones se hacen realidad, ¿verdad? ¿Es eso así? Nick Fury no le creyó, pero tras pensarlo bien, decidió acceder a la petición de Mark. Mark era impredecible. Era mejor mantenerlo cerca, donde Fury pudiera vigilarlo. En realidad, me vendría bien un asesor, dijo. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Nick Fury. ¿Qué es? Miró a Mark, que estaba en la cama, y contestó la llamada. ¿Estás seguro? De acuerdo, lo entiendo.
Quédate donde estás y espera mis órdenes. Lo que Fury desconocía era que Mark ya había utilizado a Steve para escuchar la conversación. Parece que tendremos que terminar aquí, dijo Nick Fury, poniéndose de pie. Ha surgido un imprevisto. Tengo que irme. Cuando Fury se disponía a marcharse, apareció un destello de luz púrpura y la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Punto. Nick Fury no dijo nada. Simplemente se giró lentamente para mirar a Mark. Si no he entendido mal, me acabas de ofrecer un trabajo como consultor, dijo Mark, levantándose de la cama y estirándose. Y me interesa bastante eso que mencionaste. ¿Qué es eso de la criatura de piel verde? En el helicóptero, el rostro de Nick Fury era como una nube de tormenta. Su piel era prácticamente del color del carbón, e incluso los demás agentes mantenían las distancias. Fury sabía que lo habían engañado. Mark debía de haber usado algún tipo de magia para escuchar su conversación telefónica. Ahora Fury estaba atrapado con él. En realidad, no había accedido a la petición de Mark anteriormente. No confiaba en Mark en absoluto. Si Mark tenía segundas intenciones, las cosas podrían complicarse. En cuanto a estar encerrado en una habitación con Mark, Fury había afrontado cosas peores. No tenía miedo. Pero entonces Mark hizo algo inesperado. Extendió la mano y sacó de la nada una enorme barra de oro, como un disco gigante. Fury quedó atónito. Y entonces oyó a Mark decir algo como: ¿No quiere usted que sus agentes tengan suficiente financiación, director? Fury estuvo a punto de negarse, pero la oferta era demasiado buena para rechazarla. Solo esa barra de oro valía millones. Fury había estado realizando todo tipo de experimentos secretos sin la aprobación del Congreso, y la financiación siempre era escasa. ¿Podía realmente rechazar una oportunidad así? Estaba indeciso, pero al final, apretó los dientes y accedió a llevar a Mark con él. Esa barra de oro era demasiado valiosa. Fury tenía muchas preguntas para Mark, pero las cosas habían estado demasiado agitadas antes. Ahora que Mark estaba con él en el helicóptero, decidió continuar el interrogatorio. ¿Acaso tus habilidades tienen algún límite? Preguntó Fury. ¿De verdad puedes crear oro cuando quieras con esta alquimia? Depende de cuándo pueda volver a casa, dijo Mark encogiéndose de hombros. Cuando construya una granja de hombres cerdo zombie, compraré toda la agencia Shield. ¿Escudo? Preguntó Fury. ¿Qué es eso? Es la organización para la que trabajas. Aunque el nombre es un poco largo. De ahora en adelante, llamémosla simplemente Shield. Mark hizo un gesto de desdén con la mano. No esperó a que Fury respondiera. Haces demasiadas preguntas. ¿Qué tal si hablamos de ese monstruo de piel verde? ¿Te interesa esta criatura? Preguntó Fury. ¿La viste en alguna de tus visiones? ¿Qué sabes de ella? El doctor Bruce Banner tuvo un accidente durante un experimento militar, se expuso a la radiación gamma y se convirtió en un monstruo verde, dijo Mark con naturalidad. Ustedes lo llaman Hulk. Parece que sabes mucho, dijo Fury. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Déjame luchar contra ello. Mark reflexionó un momento. Hace tiempo que no tengo una buena pelea. Necesito poner a prueba mi fuerza. No puedo hacer eso, dijo Fury. Miró a Mark, percibiendo su afán por pelear. El Dr. Banner pierde el control cuando se transforma, pero siempre ha sido un asunto militar. Nosotros solo observamos. Ya veo, asintió Mark. Había visto la película. Shield no aparecía en la película de Hulk. En realidad, en aquel entonces, Marvel Studios no había planeado todo el universo cinematográfico de Marvel. Cada película era independiente, y en la película de Hulk, el ejército era el principal antagonista. Los militares tenían a Banner bajo control, pero algo sucedió. Comentarios, cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 10. Chapter 10. Capítulo 10. Marcos contra la abominación, tos. Ah, te refieres a abominación, ¿verdad? Al oír las palabras de Nick Fury, Mark recordó al instante la trama de la película de Hulk. ¿Te refieres a ese soldado, Blonsky? El que vio a Hulk y decidió que él también quería ser un monstruo. Pareces saber mucho, dijo Nick Fury, mirando fijamente a Mark. Fury era un hombre de secretos y no le gustaba estar cerca de alguien que parecía saberlo todo. Tenía la sensación de que Mark incluso podría saber de su investigación secreta sobre el Tesseracto. No creo que los militares puedan con esto. Como si leyera la mente de Fury, Mark dijo. Aquí tienes tecnología mucho mejor que la del ejército. No te vas a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Los militares están ideando un plan, dijo Nick Fury, mirando a Mark.
Están pensando en liberar a Hulk para luchar contra esta abominación, como tú la llamas. Pero, francamente, no tengo mucha fe en esos militares. Entonces, si los militares fracasan, ¿puedo intervenir? Preguntó Mark con una sonrisa. Probablemente no estés dispuesto a usar esas armas de energía todavía, ¿verdad? Tú ya sabes de eso. El único ojo de Fury se entrecerró. Podía pasar por alto algunas cosas, pero el Tesseracto era importante. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ya te lo dije, solo soy un usuario de stand amigable y vecino. Mark puso los ojos en blanco. Si quisiera la gema del espacio, ya habría excavado hasta allí y la habría cogido. ¿Para qué iba a esperar? Mark no bromeaba. No sabía la ubicación exacta de la base de Shield, pero tenía el módulo de minimapa. Este contaba con un radar para localizar cuevas, y el laboratorio subterráneo de Nick Fury para el Tesseracto era enorme. Si Mark se acercaba lo suficiente, aparecería en su mapa. ¿La gema del espacio? ¿Qué es eso? Fury pareció sorprendido. ¿Es otro nombre para el Tesseracto? Si no confías en mí, ¿por qué debería decírtelo? Dijo Mark con desdén. Si la situación se descontrola, puedo permitirte intervenir, pero solo para contener los daños y proteger a los civiles, dijo Fury. Pero primero, tienes que decirme qué sabes sobre el Tesseracto. En realidad se llama la gema del espacio, y hay al menos otras 5 como ella en el universo. Mark juntó las manos. Bueno, ya terminé de hablar. Por cierto, ¿no hemos llegado ya? Parece que las cosas ya se están poniendo difíciles ahí abajo. El helicóptero se acercaba a Broadway. Desde varias manzanas de distancia, se veían llamas y humo que se elevaban hacia el cielo. La gente corría y gritaba. Se oían disparos y explosiones a lo lejos. Los militares ya estaban combatiendo, pero era difícil distinguir lo que ocurría entre el humo y los escombros. De repente, un vehículo blindado surgió del humo y se estrelló contra la fachada de una tienda con un fuerte estruendo. ¿Dijiste que hay 5 piedras espaciales más? Fury frunció el ceño. ¿Lo llamaste piedra espacial? ¿Eso significa que puede teletransportar cosas? ¿Abrir portales? ¿Atraer alienígenas? Pero antes de que Fury pudiera terminar su frase, Mark desapareció de su asiento. Maldita sea. Maldijo Fury. Mark no iba a perder el tiempo discutiendo con Fury cuando la pelea estaba a punto de comenzar. Utilizó la habilidad de teletransportación de la mano de Ender para bajarse del helicóptero. Reapareció en una azotea cercana, más cerca de la acción. Desde su posición, Mark podía ver el caos que reinaba abajo. La gente corría y gritaba, los coches tocaban la bocina y chocaban, y una enorme figura amarillo-verdosa se abría paso a golpes por las calles. Coches y personas eran arrojados a un lado como muñecos de trapo. Era una escena aterradora. Al verlo en persona, Mark se dio cuenta de que Abominación era incluso más brutal que en la película. No solo estaba furioso como Hulk. Era cruel. Soldados y policías intentaban contenerlo para proteger a los civiles, pero sus balas rebotaban en su gruesa piel. Abominación agarró tranquilamente a un soldado y lo partió por la mitad. El soldado seguía vivo, gritando de agonía mientras la sangre y las vísceras salpicaban por todas partes. Abominación simplemente sonrió. Esta era la verdadera abominación. Un monstruo aterrador que disfrutaba de la destrucción. 2 soldados dispararon lanzacohetes contra Abominación. Los cohetes silbaron por el aire, dirigiéndose directamente hacia él. Pero Abominación extendió la mano y atrapó los cohetes. Apretó y se produjo una enorme explosión. Las llamas lo envolvieron por un instante y luego se extinguieron. Abominación salió completamente ileso. Jejeje, se burló de los soldados. Luego, en un instante, cargó hacia adelante con la fuerza de un camión desbocado. Coches y escombros volaban por los aires a su paso. Los soldados, aterrorizados, dieron marcha atrás con su vehículo blindado e intentaron escapar. Era evidente que Abominación ni siquiera se estaba esforzando demasiado. Disfrutaba de su poder, jugando con los soldados como un gato con un ratón. Los mataba cuando se aburría. El vehículo blindado de los soldados quedó atascado en el tráfico. Abominación sonrió y pisoteó un taxi cercano, volcándolo. Levantó el coche con ambas manos y gritó a la cámara situada en la parte delantera del vehículo blindado. Vamos. Tráiganme a alguien que sepa pelear de verdad. Entonces arrojó el coche hacia ellos. Pero de repente, hubo un destello de luz violeta. ¿Estás seguro de eso? Una voz resonó por la calle y el coche se detuvo en el aire. Abominación quedó atónita.
Entonces, para su sorpresa, el coche volvió a volar hacia él y las ruedas le golpearon la cara. Justo cuando el coche atropelló a Abominación, se oyó un zumbido y un enjambre de partículas púrpuras explotó frente a él. Una figura se materializó de la nada. Aquí hay alguien que sí sabe pelear. La voz tranquila de Mark se abrió paso entre el caos. Comentarios, cero comentarios. Votar queda uno.